sido como una mala interpretación del independiente, que lo confunden con informal. La informalidad no es un delito. No, no, no. Lo quieren ver como una causa. La informalidad es una consecuencia de diversos factores. Eso no es una ventaja. Ponerte de acuerdo o decidir no aportar lo que tú ganas no es ventaja, porque cuando toque pagarte los beneficios, te van a reconocer beneficios en función a lo que tú reportaste. Después de los 65, las personas salen del régimen de seguridad social y uno tiene que asumirlo como dependiente. ¿Por qué se da eso? ¿Qué pasa ahí? Pero si real y efectivamente al ente productivo, al que puede aportar, tú le garantizas algo o no lo maltratas tanto con las medidas o con la forma en que tiene que hacer la reportería, eso es ganar, ganar. Claro. Federico, conversaciones relevantes que determinan y orientan cómo la ciudadanía puede obtener informaciones sobre temas que le causan impacto en su día. Leimi Lora, abogada, consultora, está con nosotros para hablarnos de un tema que desde hace un tiempo está llamando mucho la atención y es el tema pensiones en la República Dominicana. Leimi, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy bien, Qué encantada bueno, de estar aquí contigo. Teníamos esa deuda. Sí, teníamos este café pendiente. Así es. Bueno, cuéntanos un poco de tus credenciales profesionales. Eres abogada, Así especializada en seguridad social. Correcto. ¿Desde cuándo ese tema de seguridad social generó interés en que un abogado se especializara en seguridad social? Mira, te voy a ser honesta, lo mío fue accidental. Ok, ya. Porque yo estaba terminando la universidad y justo promulgaron la ley 8701, terminando yo ya de licenciarme de abogada. En Derecho, básicamente, ¿verdad? Que tu título es licenciado en Derecho. Y en ese momento, mi mejor amigo me dice, mira, yo me voy fuera a estudiar y hay una maestría especializada en Derecho a la Seguridad Social. Yo le dije, bueno, pues yo voy a coger ese avión. Nos fuimos, yo hice la especialidad, diosidencia, regresé e inmediatamente conseguí trabajo en el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿En Estados Unidos, Europa o Sudamérica? No, en España, estudié en España. Okay. Y cuando te digo, regresé y conseguí trabajo de una vez en el sector, en el órgano rector del sistema aquí en República Dominicana. Claro. Y ya por ahí arrancó la pasión, porque la verdad que el sistema de seguridad social completo, al que lo trabaja, al que participa del mismo, se convierte inicialmente en un reto, porque la curva de aprendizaje es larga, es alta, son muchas informaciones, son términos muy técnicos, son situaciones muy particulares que se viven, porque imagínate, tú estás atendiendo necesidades de la gente, constantemente surge una necesidad nueva. Sí. Es un derecho fundamental, no puedes rechazarlo, es un derecho irrenunciable para la persona. O sea, se conjugan una serie de cosas a nivel de derechos y a nivel de, entonces, también de cómo sociedad moralmente estamos comprometidos con garantizar protección, y entonces también el ejercicio matemático, el ejercicio financiero que hay detrás de todo ese engranaje que es el sistema de seguridad social. Y vuelvo y te repito, y ahí ya tú te enganchas, te enamoras, claro, y salir de aquí ya no hay forma. El portafolio del tema seguridad social, uno habla o escucha pensión, uno escucha sistema de salud, pero ¿qué más compone eso? Mira, acuérdate que son 3 seguros para el régimen contributivo, que somos trabajadores y empleadores. Tenemos seguro familiar de salud, que eso implica, como tú sabrás, todo lo que tiene que ver con consulta médica, atenciones ambulatorias, atenciones hospitalarias, tratamiento de enfermedades de alto costo, las atenciones médicas por accidente de tránsito, que la tienen separada del bloque de salud ordinario. Tenemos también el seguro de riesgos laborales, que es el que te cubre en caso de accidente o una enfermedad provocada por el trabajo que tú realizas. Y ya en pensiones tenemos las pensiones por vejez, discapacidad y sobrevivencia. Ok. En el tema de los accidentes laborales, ¿solamente se contempla una eventualidad dentro del trabajo o rumbo vinculada, o vinculada al trabajo, es decir, camino al trabajo? Así es. Lo que llaman los accidentes en trayecto, que es ese que tú puedes tener un accidente de tránsito o que te choque alguien de camino de tu casa al trabajo o del trabajo a un lugar donde el empleador te pidió que fueras a representarlo o a ejecutar algún tipo de... No del trabajo a la casa. El del trabajo a la casa también, sí, claro. Ah, también se incluye. Claro. Eso es importante, porque siempre se habla de mi casa al trabajo. No, igual. Del trabajo a la casa igual. Lo que pasa es que tú sabes que muchas veces uno se desvía. Entonces te desviaste, ese no está cubierto. Y más si un viernes o algo así, ¿verdad? Qué interesante. Claro. Pero qué bueno, qué bueno.
el sistema, o sea, el concepto pensiones, ¿cuándo surge realmente a nivel global? ¿Cuáles países comenzaron a ventilar de que tenían que crear un sistema para asegurar una renta mínima para que las personas cuando entren a una edad de pensión o de jubilación puedan sobrevivir, puedan vivir? Tú sabes que eso arranca con la Revolución Industrial en Alemania. Ok. Otto von Bismarck. Honestamente, el año, No, eso es... me imagino que para nosotros, nuestro sí, público, sea irrelevante, por favor. claro. Y empieza realmente el tema de proteger al trabajador. Y de hecho lo vinculaba mucho también al ejercicio del trabajo que hacía ese obrero Sí, sí. o ese trabajador de industria. Ujú. Ya después entonces en Inglaterra, con Beveridge, es que viene el tema de seguridad social y se dice que no solo el trabajador, yo tengo que proteger a toda la sociedad. Ok. Y aún tú no tengas una relación de trabajo, no tengas un empleo formal o no seas un trabajador independiente que aporte impuestos, yo necesito también garantizar que mis ciudadanos a nivel general cuenten con el respaldo de algún ingreso o de incentivos o de programas sociales que garanticen bienestar y garanticen que puedan subsidiar o puedan costearlo, por lo menos lo mínimo para vivir. Ujú. Entonces aquí antes de la ley 8701 existía un sistema de reparto. Sí, que todavía realmente convive con nosotros. Ok, ¿en qué porcentaje dentro del esquema de seguridad social? Bueno, la verdad es que es bien bajito. Ok. No te puedo dar un porcentaje exacto porque pecaría Sí. de dar un dato incorrecto. Y ciertamente sí, nosotros en el año 1948 se consolida lo que es el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. El IDSS. Correcto, pero ese solamente afiliaba a trabajadores privados que ganaban hasta un salario mínimo. Ya. Luego ya en el año 1981, con la ley 379, se crea el plan de pensiones y jubilaciones para servidores públicos del gobierno centralizado, del gobierno central. Y cuando la ley del IDCS se deja ya sin efecto por la promulgación de la ley 8701 del Sí. año 2001, entonces todos los derechos adquiridos de las personas de esa ley se reconocen, pero las asume Hacienda a través ya. de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, ahí el porcentaje, mira, hasta donde yo puedo decirte, somos ahora mismo 2.1 millones de personas que estamos cotizando. Y es muy probable que eso que son repartos... Cotizando en el contributivo. Cotizando en el contributivo, correcto. De 5 millones y pico de afiliados que somos, solamente 2.090 y tantas personas estamos cotizando de manera activa. Y de ese 2.09 es probable que tú tengas algunos... No creo que supere las 100.000 personas. No creo que llegue a 100.000 personas que estén aportando al esquema de reparto actualmente, salvo aquellos que antes de la entrada en vigencia de la ley ya estaban afiliados a reparto y han preferido mantenerse bajo ese Entonces, esquema. en el subsidiado, que es el que mantiene el gobierno, ahí hay aproximadamente 4 y tantos millones o 3 y tantos millones de afiliados. Bueno, un poquito esa menos. es una cifra interesante y la podríamos ver mayormente reflejada en los afiliados del Seguro de Salud de SENASA bajo el Sí. régimen subsidiado, pues tú sabes que SENASA es la única institución que tiene a su cargo la cobertura en salud para los afiliados al subsidiado. Y debe de ser, si hay, nosotros en el régimen en salud tenemos afiliados casi 10 millones de personas. Sí. Sí, deben de ser como 4 o 5 millones de personas que están ahora mismo en el subsidiado recibiendo salud, porque entra cualquier persona simple y sencillamente con la condición de que no esté trabajando. Ya. Bueno, porque también está entonces el subsidiado contributivo, que es el régimen que afilia a los freelancers independientes. Que nunca ha podido entrar en vigencia. ¿Por qué? Se ha hecho difícil lograr o implementar mecanismos que incentiven quizás a una parte de esa población a que inicie el proceso de aportación. Pero quizás no están afiliados directamente. Y también ha habido, déjame decirte una cosa, ha habido como una mala interpretación del independiente, que lo confunden con informal. Informal es el que no reporta nada. Exacto. O sea, no reporta impuestos, no reporta ingresos, no reporta trabajo, no reporta la seguridad social. Sin embargo, muchos independientes, me puedo poner yo misma de ejemplo, Claro. sí, realmente sí aportamos, pagamos nuestros impuestos, Exacto. reportamos ingresos, o sea, Claro. sí tenemos un compromiso con el Exactamente. Estado dominicano, ¿verdad? Exacto. Pero no se ha logrado, por alguna razón, honestamente, yo me lo cuestiono, yo que he sido participante activo del sistema, me he cuestionado muchas veces por qué nosotros no hemos logrado, ya sea a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que con el pago de los impuestos se haga una retención o lo que llaman en muchos países el monotributo, donde Sí, con ese monotributo ese es ya un tema. consideran tu afiliación al sistema. Claro. Pero hay novedades. Por ejemplo, en mi caso, como yo era contributiva antes de independizarme,
Si ya tú tenías una cuenta de capitalización individual, tú puedes seguir aportando por tu cuenta. Lo que debes es registrarte en TCS, sacas un usuario y una clave y con eso tú puedes hacer aportes a tu cuenta de Aportes pensiones. extraordinarios. Sí, aportes voluntarios, Exacto. extraordinarios, o lo puedes hacer de manera ordinaria, dependiendo cómo tú sea tu flujo de caja, ¿verdad? Y en el caso de salud, que era también a lo que te iba a decir desde el principio, la realidad es que también ya prácticamente todos estamos afiliados, Sí, claro. ya sea como dependiente de tu pareja, del núcleo familiar en tu casa o como hija, o ya sea también porque dejaste de trabajar y el sistema inmediatamente te afilia al régimen Y subsidiado. ahí vamos con el tema y volvemos al subsidiado contributivo que no entra en vigencia. Estamos hablando de 25 años, 24 años después que se promulgó la ley y los reglamentos que se aprobaron y comenzó entonces a operar, a regir el sistema de seguridad social. Puede ocurrir que una persona que sea informal, que debiese estar en el contributivo subsidiado siempre y cuando esté en operación, esté afiliado al sistema de salud vía un cónyuge. Claro, claro, lo que te decía ahora mismo. O sea, ya el solo hecho de tú ser parte de un núcleo familiar, ya tú eres un Te afiliado del vincula. sistema. Exacto, O te sea, no. vincula. Entonces, por eso digo, quizás es un tema de asentar los números, porque también, como yo te decía al principio, hay un engranaje matemático, actuarial y financiero detrás del cálculo Ujú. de la garantía de la protección que ofrece la ley 8701, que también hay que validarlo. O sea, yo no puedo tener gente que me esté cotizando ¿cómo diríamos nosotros? Estableciendo salario o ingreso por debajo de lo que realmente tienen, para que entonces cuando vaya a recibir la pensión, que por el tiempo que aportó se venga a quejar porque no se corresponde una cosa con la otra, pero es que tú subvaluaste tu ingreso. Tú Sí, no me sí, reportaste tu ingreso real. claro. Y escuchen a los que nos están viendo hoy, eso no es una ventaja. Ponerte de acuerdo o decidir no aportar lo que tú ganas no es ventaja, porque cuando toque pagarte los beneficios, te van a reconocer beneficios en función a lo que tú reportaste. Luego de 26 y tantos años, 25 años, amerita una reestructuración la ley, adecuarla a estos nuevos tiempos. Tenemos muchos trabajadores independientes que sirven servicios fuera del país, que tienen diversos, no empleadores, sino clientes. O sea, hay muchas consultorías. ¿Qué tú consideras al respecto? Sí, claro. De hecho, por eso te decía, yo espero, desde hace 10 años se está hablando de la reforma a la ley 8701. Hay discusiones, hay mesas de discusiones desde el año que yo recuerdo, del año 2012. Se han ido haciendo, tú sabes que se han ido haciendo como mini cirugías para adecuarlas realmente a las necesidades tanto de las personas que se benefician del sistema como de la propia operatividad del sistema. Y ahora, si nos vamos a ese punto en específico, ciertamente hay que poner sobre la mesa cuáles son las posibilidades, las medidas, los incentivos que se pueden ofrecer para que la gente, en el caso del trabajador independiente, autónomo, el profesional, los rentistas, por ejemplo, también, Sí, que son los bueno, sí. dueños de bienes que le garantizan ingresos, porque vamos a ver cómo logramos incorporarlos al sistema. Eso por una parte, y eso sería lograr ampliar la cobertura en términos de número de personas que entrarían al sistema y recibirían, serían portadores de un beneficio en un momento determinado. Otras cosas que se están discutiendo también es la propia gobernanza del sistema, que es muy importante, definir con mayor claridad los roles y las funciones que tienen cada una de las instituciones públicas que rigen ¿Cuántas instituciones públicas componen la estructura del sistema de de seguridad seguridad social. social? Tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector, 2 superintendencias, una de pensiones, una de salud y riesgos laborales. Tenemos la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, que de hecho, como sistemas fuimos novedosos en el año 2001, siendo uno de los países pioneros en tener dentro del sistema una institución que se dedique exclusivamente a orientar y apoyar a los afiliados en sus necesidades, reclamos, disputas, diferencias con el sistema. Está la Tesorería de la Seguridad Social, que es la que se encarga pues, de recaudar los recursos, los aportes para fines de distribuirlo a los distintos administradores de riesgos y de fondos de pensiones eh, o sea, ella la que administra la base de datos del sistema. O sea, ahí es que está definido quiénes entraron, dónde trabaja, qué enfermedades ha sufrido. Todo eso se maneja ahí. En qué AFP se encuentra afiliado, cuánto aporta mensualmente, cuántas veces ha entrado y salido de la formalidad. Porque imagínate, tú le vas dando alta y baja Exacto, cada sí. vez que tú entras y sales de un empleo.
y eso lo hace la TCS. Tenemos al IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Es la única entidad del sistema pública que se encarga de administrar los riesgos del trabajo. Y luego, como pública también, aunque maneja afiliados del sector privado, está la ARS Senasa, que es la única ARS pública, que tiene a su cargo también la administración y la provisión del servicio de salud para los afiliados al régimen subsidiado. ¿Se ha hecho algún estudio de cuánto representa en dinero la no entrada en vigencia del contributivo no subsidiado? No, No, todavía. no. Sí, hago hincapié porque nosotros tenemos un 56, 57% del empleo urbano que está en la informalidad. La informalidad no es un delito. No, no, no. Lo quieren ver como una causa. La informalidad es una consecuencia de diversos factores. Y te lo pregunto porque el gobierno central tiene una responsabilidad a través del subsidiado muy fuerte, sobre todo después del periodo pandémico, donde entró una cantidad de dominicanos que debieron salir. Sí, pero no, pues una realidad, su condición económica no es para estar en el subsidiado, pueden estar en un contributivo o en un contributivo subsidiado. Y por eso te hago la pregunta de si hay más o menos un estimado de cuánto podría ser. Mira, Pecaría, de verdad, te respondí muy rápido que no. Probablemente hay un cálculo, pero el tema es estimar realmente cuál es el ingreso de una persona que se ha definido y denominado como informal, porque es que no tenemos ni siquiera una certeza de cuánto puede recibir esa persona mensualmente Sí, como eso ingreso, es. ¿me entiendes? Eso, Entonces, un poco como hacer el estudio, me imagino que lo habrá, si existiese, debe estar ponderado, ajustado quizás a un ingreso promedio por tipo de sector de los que ofrecen servicios y bienes en la informalidad. Pero honestamente no puedo darte cifras ni datos sobre eso. Pero sí me gustaría como rebatirte un poquito el tema de por qué están en el subsidiado. ok, vamos. Recuerda que la Constitución no solamente establece el derecho a la seguridad social, Sí. sino también el derecho a la salud. Claro. Y déjame decirte que para mí ha sido de las noticias y de las novedades del sistema de seguridad social más aplaudidas haber logrado justamente el tránsito automático de una persona que sale de la formalidad, o sea, sale de la relación de dependencia con un empleador, se queda sin empleo, pero no pierde la protección en salud, Sí, claro. independientemente del ingreso que pueda tener Sí. o de la condición de vida que pueda tener, porque a lo mejor tú me ves cambiadita, bañadita y tú dices, wow, esta no debí un peso, pero tengo unos problemas financieros grandes, tengo un banco cayéndome atrás, ¿tú entiendes? Sí. Uno no sabe. Y ya tener que liberarme del hecho de tener que comprar un seguro privado es un alivio y el Estado está garantizándome la salud. Antes, en otro caso que lo hubiese hecho, a través del salud pública. O sea, voy a un centro hospitalario público y me atiendo directamente y a lo mejor me cobran, a lo mejor no me cobran, dependiendo, tú sabes que eso es, los prestadores de servicios de salud tienen su esquema, ¿verdad? Sí. Pero yo entiendo que ha sido una de las medidas que real y efectivamente deben aplaudirse dentro del sistema, que es ese tránsito automático de un régimen de financiamiento a otro. No, y lo ideal fuese que todos estuviésemos y tengamos garantizado acceso a salud pública eficiente. Claro, eso sería... La excepción es que uno tenga un seguro privado. Así es. Y la excepción es que uno vaya a una universidad privada. Exacto. O sea, pero no es En un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal, pero vivimos en la realidad. O sea, Y mire, y qué bueno que tú apuntas eso, porque hablando de realidades, ya que estamos hablando de reforma, una de las cosas que yo espero que todo el que vaya a trabajar con una reforma de la ley 8701 recuerde que la reforma tiene que aterrizarse a la realidad económica, social y política y cultural de nuestro país. sobre todo. Porque si seguimos haciendo copy-paste de los sistemas que se han implementado en otros países sin tomar en consideración cómo reaccionaría nuestro sistema, o sea, ¿puedo de verdad hacerlo? Tengo la capacidad tecnológica para hacerlo, tengo la capacidad operativa para hacerlo, cuento con los recursos financieros para hacerlo. ¿Realmente las personas se encasillarían en este nuevo modelo que estoy implementando? O sea, todas esas preguntas hay que hacérnoslas antes de emular de duplicar un esquema que nos pareció novedoso o que nos pareció eficaz. Sí, porque todo el mundo se enamoró del llamado sistema chileno. Pero hoy ese sistema chileno realmente es tan idílico como se pensó en su momento.
¿Ha recibido reformas? Sí, tiene sus ¿Ya es reformas. un sistema de pensiones obsoleto? ¿Cómo va eso? Tú que tienes conocimiento. No, al contrario, en Chile es el tema de capitalización individual, que realmente, como tú dices, fue pionero en América Latina y creo que a nivel mundial, es un sistema que ha ido evolucionando y se ha ido robusteciendo y ha tenido que ir atendiendo incluso necesidades propias de la gente. Recuérdese que en Chile, que una cosa que aquí se critica mucho, de que aportamos mucho a seguridad social, somos el segundo país del mundo con la cotización más bajita. A nivel A región. nivel de porcentaje. Claro, nosotros cotizamos 9.97 a pensiones. De ese, el trabajador solamente un 2.87. En los demás países, ordinariamente, el trabajador paga prácticamente el 100% de su contribución a Porque esa pensiones. pensión no la va a cobrar el empleador, es el empleado. Correcto. Nosotros tenemos 70% de acompañamiento del empleador. Y no queremos ni siquiera ese aporte voluntario, ni extraordinario, ni complementario tampoco, que ahora hay planes complementarios. O sea, nos hemos quedado como medio atrás con eso, como dicen los muchachos. Sí. Pero Chile no. Chile ha hecho reformas para balancear la carga de las aportaciones porque las tuvo que elevar. Han implementado el tema del aumento de la edad de retiro, han implementado y han impulsado disposiciones relacionadas con el portafolio de inversiones, donde están hablando ya, no sé si tú has escuchado, los fondos multigeneracionales, los multifondos generacionales, que supuestamente tienen que entrar en vigencia el año que viene. También tuvieron su tema cuando la pandemia, que se aprobaron salidas de recursos. Al final costó mucho al Estado chileno. Esa decisión salió costosa, pero también provocó la reforma que ellos están ahora mismo implementando. Anualmente hay personas que hacen retiro voluntario del sistema. No retiros de fondos, sino retiro voluntario del sistema. No. No Los sé. recursos no se pueden retirar. Ok. Tienes que llegar No, a la pero edad de retiro. yo como cotizante solamente salgo del sistema contributivo cuando Dejas de trabajar. estoy cesante. Sí, correcto. Ok. O Tan sea, pronto te activas en otra nómina, inmediatamente vuelves a... Digo, si tu empleador es un empleador que cumple, ¿verdad? exacto. Tan pronto tú vuelves a conseguir otro empleo, el empleador te da de alta en la nómina en la TCS. Y entonces no hay opción de yo salirme de manera voluntaria. No. Hay Ti- una obligación de tú estar afiliado al Tienes sistema. que cotizar 360 cuotas, me parece que es. Ese es el número que establece la ley para garantizarte la pensión por vejez a los 60 años, pero la realidad es que como nosotros tenemos un régimen de capitalización individual, con el saldo que tú tengas acumulado, las administradoras de fondos de pensiones, llegada a la edad de retiro, que hay diferentes modalidades, diferentes situaciones, diferentes condiciones, que eso son de la ventaja también que yo le veo a capitalización individual, que es contrario a reparto. En reparto te dicen tú tienes que tener 20 años, 20 años cotizados y 60 años de edad. Exacto. Y no puedes trabajar en el sector público para yo pagarte una pensión del Estado. Y tienes que esperar a que yo cuente con recursos para poder asumir ese nuevo compromiso previsional que yo tengo contigo. Imagínate. Porque tampoco es que cuento con presupuesto disponible todo el tiempo para pagar nuevas pensiones. O Tengo sea que esperar O autorización. sea, que reparte un sistema socialista. Es un sistema social, obviamente. Y es un sistema donde tú tienes todo en una sola caja, todo el aporte va para acá. O sea, el trabajador activo paga el beneficio del trabajador que cumple con las condiciones para jubilarse. Entonces, se van reduciendo las personas que van cotizando, las personas se van retirando más rápido, Exacto. las aportaciones se te van quedando cortas, ese dinero no genera ahorro, no genera recursos, no genera rentabilidad, porque lo que entra se paga, cash flow. Entonces, sí, es complejo. Capitalización individual, ¿no? Es más robusto, es más beneficioso al ciudadano que trabaja. Es más friendly, entiendo Exacto. que responde más incluso a las necesidades que tú puedas tener como persona, a las necesidades financieras que tú puedas tener. El tema de la educación financiera es importantísimo. O sea, ya desde joven, desde que tú empiezas a trabajar, tú tienes que documentarte sobre cuáles son las mejores opciones que tú tienes. Y 10 pesos más que tú ahorres todos los meses implican un saldo en tu CCI, tu cuenta de capitalización individual o en tu cuenta de AFP, como dice la gente, que va a garantizarte una mejor pensión a futuro. Claro. Y, por ejemplo, ahora la gente estamos viviendo más tiempo, la expectativa de vida es mucho más alta. Ya no podemos hablar de que a los 60 hay que jubilarse. A eso vamos. ¿Tú estás de acuerdo? Y esa es una discusión global. No, hay una discusión álgida y a la gente no le Claro, gusta. hay países que dicen que la van a elevar a 65, otros a 70. Sí, ya tenemos los ejemplos. Hay países que pensionan a los 63, hay países que pensionan a los 65, otros a los 67. Son luchas con la sociedad, pero son luchas que tienen que entenderse, sobre todo en esos modelos que son de reparto, que son los más afectados
por el pago de las prestaciones de cada vez que un afiliado se va saliendo de la vida laboral activa, y en sociedades donde el envejecimiento se está cada vez más afianzando. Claro, como en Europa Exactamente. y en algunas regiones de Japón. Y hay que decir, si el sistema de pensiones no se hubiese establecido, aquí no existiese ahorro nacional. Eso es una realidad. Por diversas razones, salario deprimido, falta de comportamiento adecuado con el dinero por parte de la gente, indisciplina y otros factores más. Pero el sistema de pensiones es un sistema, quizás no es el ideal, volvemos a lo mismo, pero es el que tenemos. Yo pienso que es perfectible, como le digo yo a la gente. Exacto. Quizá no es, wow, no llena todas mis expectativas, pero pienso que nada en la vida llena el 100% de las expectativas que uno tiene. Aparte, tú tienes que pasar balance entre expectativas, realidad. ¿Qué hice para tener mejor pensión? ¿Qué hice para atenderme adecuadamente en un centro de salud? ¿Cumplí con las condiciones que me dice el sistema? Porque ahí vamos con lo de la información. Lo importante es documentarte. Y como tú me decías, un sistema como el de nosotros, que está amparado en principios como la flexibilidad y la gradualidad, admite cambios, y por eso los órganos rectores y los órganos supervisores y normativos tienen la capacidad de disponer resoluciones que vayan atendiendo esas situaciones que se van presentando a lo largo del desarrollo del mismo sistema, que tiene incluso la obligación de desarrollarse progresivamente a cargo del Estado. Claro. Entonces, esas condiciones son necesarias, deben darse, debe establecerse ese compás donde yo como afiliado me empodero del sistema que tengo, lo conozco y hago uso de él de manera adecuada. Cítame tres puntos que tú consideres que cuando se vaya a hacer la reforma a la actual ley, tienen que ser lo más neurálgicos para tener una ley de futuro, adecuada, de perspectiva, porque a veces hacemos las cosas como muy de momento. Surgió esto, entonces vamos a hacerlo y al año tenemos que modificarlo, o se levantan recursos inconstitucionales. Mira, hay un tema obviamente que tenemos que resolver con más del 50% de la población no cotiza pensiones. Como te decía, ya el tema de salud es una prueba superada, vamos a Sí. decirlo así, ¿verdad que sí? Pero el tema de pensiones sí es todavía un reto importante que debemos asumir. Y esos trabajadores independientes, esos rentistas, esos autónomos, esos profesionales que están produciendo y que tienen a veces muchos tienen interés en poder aportar, debemos buscar la forma y tomar las medidas y presentar propuestas que garanticen que ellos puedan entrar y realizar sus aportaciones de manera directa. Que sea una cosa fácil, algo que sea accesible a la gente también. Sí. La tecnología es muy buena. Hemos ido emigrando, incluso tú te das cuenta, los servicios que tenemos, que ya todas las AFP, todas las ARS tienen una aplicación en tu celular, pero ¿cuántas personas saben manipular una aplicación en un celular? Eso sí. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, que los cambios que vamos haciendo para garantizar el acceso a servicios, para garantizar el acceso a información, tener todos los canales abiertos. No podemos hacer modificaciones tampoco que rompan con el esquema de atención al servicio. Y el tema, por ejemplo, en pensiones, tenemos una cosita ahí en el Fondo de Solidaridad Social que te exige tener 65 años y 300 cotizaciones. Yo entiendo que nosotros debemos bajar esa vara, flexibilizarlo para que ¿Llevarlo a más cuánto, personas, más o menos? yo diría que deberíamos por lo menos llevarlo a la edad de que la gente se retira, quizá no tener los 65 años, tener 60 que es cuando tú te retiras, y vamos a hacer los cálculos necesarios para estimar cuál es el número mínimo de cotizaciones que debe tener una persona para recibir el auxilio del Fondo de Solidaridad Social llegada a la edad de retiro, para que reciba por lo menos la pensión mínima. Sí, y hay mucha gente que no ha trabajado en el Estado y está recibiendo pensiones. Así es. Tristemente, y a la gente no le gusta que yo lo diga, pero yo soy de las abanderadas que el aporte tiene que revisarse a la alza. Debemos incrementar las aportaciones que estamos realizando, tanto a salud como a pensiones. Y la edad de retiro también es un tema que debemos debatir, aunque sea para los nuevos afiliados. Claro. No sé si, como tú eres muy especialista en pensiones, pero abarca la rama de seguridad social, surgió un debate hace unos meses sobre el tema de la cápita diferenciada o asignada. ¿Cómo podemos entender ese tema de la cápita? Bueno, como yo te decía al principio, como el sistema se puede, o sea, yo puedo garantizar cobertura a la gente porque tengo ingresos que me permiten solventar esas atenciones en salud, en el caso
del Seguro Familiar de Salud, que funciona de la siguiente manera. Todo lo que estamos cotizando, aportamos al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, la tesorería recibe todo ese dinero y le paga a cada ARS una cápita única, eso es lo que sucede actualmente, una cápita única por persona, creo que son 1.886 pesos, 1.883 pesos. Independientemente, o No sea, importa la edad, no monto, importa. el monto que tú cotices basado en tu salario. Exactamente. Tú cotizas Ok. 100,000, tú cotizas por 100,000 pesos. En salud aportamos un 10.13 del salario. De ese 10.13 que se va a salud, a la cuenta de salud de la persona que administra la TCS, va un 9 punto y pico. Entonces, tesorería recibe tu aporte, de lo que tú estás aportando, 9 punto y pico va a la cuenta que ella administra, y de lo que ella va recibiendo, le va pagando a las ARS 1.883,86 pesos, un peso más, un peso Más o menos, menos, sí. por cada persona que tiene afiliada a esa ARS. Ok. Entonces ya tú vas viendo más o menos cómo es que funciona, ¿verdad? Hay un sistema de reparto. Hay un sistema. Bueno, y de hecho, Sí. es donde se manifiesta como de manera más evidente, más palpable, Sí. la solidaridad en el sistema. Ajá, Porque el que ajá. gana más contribuye para recibir el mismo beneficio que el que aporta menos. Sí. Es una realidad ahí. Entonces, la ARS, cuando recibe esa cápita, tiene una red de provisión de servicios de salud. Ese. Ahí entran las clínicas, ahí entran hospitales, ahí entran Farmacia, farmacia, ahí entra laboratorio, clínico. imágenes, los médicos, odontólogos, todo lo que diga el catálogo del plan de servicios de salud, ellos tienen que tener proveedores de salud que cumplan con la oferta de esos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una sociedad heterogénea, tenemos una cartera de afiliados heterogénea. Yo tengo niños de 0 a 5 años, yo tengo niños de 5 a 18 años, yo tengo niñas de 16 a 25 años. Tú tienes mujeres como yo que sobrepasan los 35, claro está. Entonces, pero tú tienes adultos mayores de 60, 65, 70, 80, 90 años, porque también acuérdate que nosotros, cuando nuestros papás ya quedan fuera del empleo, lo entramos a nuestro núcleo como dependiente adicional y pagamos el aporte. Yo pago la cápita de mi papá o de mi mamá, Claro, ¿verdad? sí. Para que ella siga recibiendo los servicios de salud. Entonces, eso genera una irregularidad en el control. No te voy a decir el control. Lo que pasa es que yo necesito segmentar mi cartera y balancear el ingreso, porque yo tengo niños de 0 a 5 años que hay que vacunarlo cuando nacen. El año entero, un niño de 0 a 1 año, tú tienes que vacunarlo prácticamente mensualmente. Sí, claro. Entonces, un niño de 0 a 1 año, de 0 a 12 meses, te sale más caro que un niño de 5 a 10 años, que eventualmente irá, si no tiene ningún tipo de Si no condición tiene neumológica, exacto. va 1 o 2 veces al año a consulta. Ajá. Entonces ese niño no me genera tanto gasto, pero yo tengo este otro que sí me genera mucho. Yo tengo una mujer entre 25 y 30 años que está fértil, que está en edad de casarse, que va a tener, que, o sea, va a ser madre, va a procrear. Va a formar una familia. Exactamente. Sí. Si tengo una carga importante de mujeres que recurrentemente hacen uso de los servicios de salud, yo tengo ahí también un gap. Entonces, ¿qué se hace? Se distribuye el ingreso para lograr mejorar la calidad y eficiencia del servicio, pero el afiliado no se va a afectar, porque la cápita no la paga tú. Yeah. Y no se afecta el servicio. El plan de servicio de salud incluso incrementaron los servicios que se aprobaron recientemente el 31 de octubre, que fue la resolución 62402. Y en esa resolución te dice claramente, lo único que asignan es, si tú eres mujer y tienes entre 45 y 55 años de edad, te estoy diciendo una cosa rango, sí. Exacto. Un ejemplo hipotético. Esa mujer, para la ARS va a recibir, por esa afiliada, va a recibir una cápita de 800 pesos. Okay. Porque se hizo una estimación se hizo una estimación de cuánto cuesta anualmente tener a esa afiliada dentro de mi red. Ah, perfecto. Pero para mi mujer, yo voy a seguir yendo a mi médico. Yo seguiré teniendo asignado mis 12,000 pesos de medicamentos anuales. Yo seguiré yendo a mi centro de salud que tengo acostumbrado, que son los de la red de provisión de servicios de la ARS en la que estoy afiliada. O sea, no se me afecta nada. No tengo que pagar más, no tengo que pagar menos. O sea, todo se queda igual para nosotros. Ok, muchas ARS alegaron una disminución en sus ingresos. Sí. Porque de 1.800 que te bajen a 700, que te bajen a 1.200, entonces ahí... Sí, ahí sí, porque pero ahí hay un ajuste, pero eso Exacto. también, o sea, ahí ya lo que tú tienes que ver, entonces, cómo tú tienes compuesta tu cartera. Porque a lo mejor, es verdad, vas a recibir menos ingresos,
pero tú tienes una cartera. Si el ingreso se te redujo tanto, quiere decir que tú tienes una cartera de personas jóvenes y sanas. Claro. Y por lo tanto tienes que egresar menos para cubrir los gastos y los costos. Es una discusión compleja para el negocio y uno lo entiende, pero también desde mi humilde punto de vista son decisiones importantes que se toman para garantizar más y mejores servicios. ¿Qué hay? Yo escuché una vez al doctor Rafael Alburquerque eh, hablar de que después de los 65 las personas salen del régimen de seguridad social y uno tiene que asumirlo como dependiente. ¿Por qué se da eso? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que siempre se ha alegado es que no se ha logrado definir cuánto sería el costo y la retención que habría que hacer a la pensión para aportarlo a las ARS, o sea, para aportarlo vía la tesorería. Ajá, ajá. Y, o sea, no sé, honestamente no han logrado definir cuánto costaría tener a los pensionados dentro del régimen contributivo. Hay un tema actuarial y financiero que se ha interpuesto en el proceso, porque si ya tú tienes una persona que está recibiendo una pensión por vejez, ya sea por una AFP, ya sea por una compañía de seguro, en caso de que sea una renta vitalicia, y en el caso de los de reparto, sí se quedaron aparte porque ellos tienen unos decretos y ellos sí se le hace la retención y ellos tienen cobertura en salud, pero solamente a través de SENASA. Ya, ok. Esa población quedó cautiva. Ahora los empleados privados lo que dicen, si yo dejo de trabajar, yo quiero seguir en la ARS en la que yo estaba. Yo no quiero ir a SENASA. Entonces, pero creo que va a venir, que viene ya como creo que están trabajando en eso, ya definiendo objetivamente cuánto debe ser la retención de la pensión ya para lograr que ellos se afilien. Pero te voy a decir una cosa, si yo lo tengo que pagar los 1.800 pesos por mi mamá o mi papá, es lo mismo que si se lo descontaran al de la nómina de su pensión. Sí, es A igual. lo mejor es mejor hasta pagárselo directo y Sí. no está desprovisto de la protección de salud. Pero en realidad, o sea, el Estado debiese buscar un mecanismo porque inmediatamente esa persona sale del sistema laboral privado, automáticamente debiese entrar a SENASA para no quedarse No. Tú te desprotegido. quedas desempleado y tú tienes el subsidiado. Ok, exacto, a eso Tú tienes el vamos. subsidiado, pero vuelvo y te repito, hay gente que no quiere. Hay gente que quiere seguir en la ARS en la que se encontraba afiliado porque ahí tiene su médico, ahí tiene la clínica que le gusta, el laboratorio que le gusta. Tú sabes, no es lo mismo. La Es un red que tiene el tema. subsidiado es diferente. Sí, es un temita. Entonces eso es, la gente dice, no, entonces por eso los hijos venimos a auxilio, no te preocupes que no pasa nada. Es un temita. Hay una Claro. vinculación, leyes laborales con el tema de la reforma al sistema de seguridad social, porque el Ministerio de Trabajo pertenece Es el presidente del es el consejo, de presidente hecho. del Consejo, sobre todo que estamos discutiendo temas de cesantía, de vacaciones o días libres para padres cuando su mujer da luz, todo eso. Sí, claro, bueno, y de hecho, el régimen contributivo, que es el régimen que está plenamente ahora mismo en vigencia, si tú no eres un trabajador con dependencia con un empleador, o sea, ya la relación de trabajo es la que te da la afiliación al sistema y las afiliaciones a la AFP y la ARS de tu elección. Y te garantiza también la protección de riesgos laborales. Eso por ese lado. O sea, ya, el solo hecho de tener una relación de empleo con dependencia formal, ya tú tienes una garantía en el sistema. Otros temas vinculantes, el tema salario. O sea, los salarios aprobados por el Comité Nacional de Salarios son referentes para fines de cotización al sistema, para fines de cálculo de las multas, de las sanciones pecuniarias que establece la propia ley o la reglamentación complementaria. En el caso de la cesantía, la ley 8701 prevé que los empleadores, trabajadores y gobiernos se pongan de acuerdo para crear un seguro de desempleo, por ejemplo. ¿Qué otro? Hay otras cositas más, claro que Es sí. La necesario. del tema de ¿El la... seguro de desempleo es necesario? Yo creo que sí. Yo Porque diría hay que muchas sí. MIPYMES que lamentablemente desaparecen por una demanda laboral. Yo diría que sí. Yo diría que sí, pero es un tema álgido, un tema complicado. Tema de voluntad Un política, tema, un tema que tiene un matiz electoral. no, y un tema personal también. Eh, O sea, yo sé, o sea, tú pones balanza todo cómo se siente un empleador, cómo se siente un trabajador, la realidad que vive el empleador, la realidad que vive el trabajador, y cada uno presenta realmente argumentos válidos para que la discusión siga en mesa. Pero como tú dices, ahí lo que media es tomar una decisión que no necesariamente va a ser una decisión que le guste a este o le guste a aquel, sino la que sea necesaria. a mí particularmente me gustaría, o lo veo desde ese punto de vista, de que el porcentaje que va a cesantía se convierta en un instrumento de inversión.
en el mercado de valores. Cuando ese empleado salga, pues ese volumen le va a ir generando rentabilidad y él puede hacer uso de ese dinero, ya sea de los intereses o del capital. Y el empleador no se descapitaliza. El sector patronal del país, el sector empleador, lo de patrón, eso hay que irlo eliminando. Eso patrón, eso es como del siglo XVIII. El sector empleador del país, bueno, ha alegado de que por lo menos se den unas gracias de 6 meses o que haya un tope de 5 años para cesantía. Y esa es una discusión de nunca acabar. Pero hay que hacerla porque la economía dominicana del 2026 no es la economía dominicana del 2015 ni del 2010. Es una economía totalmente cambiada. De 1992. Exactamente. Que fue cuando se aprobó ese código. Claro, que fueron las grandes transformaciones, código de trabajo, código tributario. Así es. Ahí tuvimos una gran transformación. Así es. Y ese es otro elemento que también nosotros tenemos. Pero yo en materia tributaria te voy a decir una cosa. Yo lo único que sé es pagar mi impuesto. Estamos igual. Yo Estamos igual. Lo mismo. Uno nada más le dice al asesor contable, dime, pero ¿cómo que lo vamos a hacer? Yo sé que es un mal necesario, sí, que con eso contribuimos al desarrollo nacional, a que podamos tener calle, que podamos tener servicios, etcétera, etcétera, pero después de ahí, pero estoy conteste con el nuevo ministro de Hacienda de que él dice que hay muchos impuestos distorsionantes, que lo que hacen es que desincentivan al aportante, que exactamente, es el problema también. Exactamente. Estoy de acuerdo también que hay que tener mucho ojo y cuidado con los incentivos perversos. O sea, esos incentivos que hacen que tú te acomodes en una esquinita para beneficiarte de algo. Claro. Pero si real y efectivamente al ente productivo, al que puede aportar, tú le garantizas algo o no lo maltratas tanto con las medidas o con la forma en que tiene que hacer la reportería, eso es ganar. Claro. O sea, por ejemplo, yo te voy a decir la verdad, gracias. Cuando ya me independicé, me tocó ventajosamente el régimen simplificado de tributación. Pero yo no me quisiera imaginar que me hubiera tocado el anticipo. Sí. O sea, el director de Impuesto Interno iba a tener que irme a tocar la puerta a mi casa todos los meses y claro. no. ¿Por qué? Eso es imposible. El anticipo es una gran distorsión tributaria. A mí no, o sea, no me hace sentido, sobre todo para personas con N o X hasta un cierto tope nivel de ingreso. Es un poco, ¿cómo tú puedes estimar a una persona que es independiente su nivel o su volumen de facturación? Y cuando hay muchos factores externos que tú no controlas como economía y como individuo. Y el periodo de pago del cliente. Por igual, exactamente. O sea, porque yo puedo facturarte hoy, pero tú y yo llegamos a un acuerdo de 15, 30 días, pero tu cliente puede llamarte y decirte tengo una situación. Ahí a veces hasta te llaman, cámbiame la fecha de la factura, pónmela para el mes que viene. Exacto. O sea, o hasta sin decirlo, duran 60 días, 90 días. O te tocó un cliente moroso y te tocó una factura que nunca cobraste. Exactamente. Pero emitiste. Exactamente. O sea, son muchas tienes cosas. Que reportarla y pagarla. Sí, hay muchas cosas por afinar. Así es. Y ponerse de acuerdo a los diferentes actores. Eso es así. Leimi, gracias. Ay, no, a ti, encantadísima. Qué bueno. Gracias. Una conversación gratificante y edificadora para nuestra audiencia sobre un tema neurálgico, un tema nodal de la economía dominicana, el sistema de pensiones necesario para mantener el futuro, los ingresos futuros de los trabajadores cesantes cuando ya sus fuerzas laborales e intelectuales no les permitan seguir. Las puertas de Café Ejecutivo están abiertas a ti. Muchísimas gracias, me encantará volver. Claro, así es. A ustedes las gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima, pásenla bien, esto ha sido Café Ejecutivo. Bye. Federico, ser pacientes. Eso es.